Hola, soy Lisardo Recio, Product Manager de Prismian, y vamos a hablar sobre los cables para baja tensión, ¿no? Explicar un poquito pues todo lo que son las diferentes partes de un cable, diferentes tipos de cable, sus aplicaciones y bueno, pues todo lo que puede estar relacionado con los cables de más común uso en baja tensión, también por supuesto en su entorno normativo. Vamos. Esta sería un poco la agenda, vamos, un poco el programa del curso, ¿no? Que es un cable con sus partes, designaciones, tipos de cable y aplicaciones, como he comentado, incluyendo todo en su contexto normativo y al final, pues un breve ejemplo de cálculo para, bueno, de alguna manera sencilla, ver un poco cuál es el procedimiento general para calcular los cables para baja tensión. Bueno, ¿qué es un cable y partes de un cable? Bueno, un cable es un conjunto constituido por uno o varios conductores aislados y sus eventuales revestimientos, ¿no? Cubierta, pantalla, armadura, y bueno, pues eso, tanto el conductor como cada una de las partes que ahora vamos a ir explicando, ¿no? Aquí tenemos tres ejemplos de cable: un cable de alta seguridad unipolar, un cable para alimentación de motores con variadores de frecuencia y un cable para sistemas fotovoltaicos, ¿no? Dentro de las muchas aplicaciones que existen. Empezamos con las capas, las diferentes partes de un cable, pues de forma radial de dentro hacia afuera, ¿no? Bueno, la fundamental es el conductor, ¿no? Que es la parte del cable que, como su nombre dice, pues tiene la función específica de conducir la corriente, ¿no? Sabemos, bueno, pues aquí yo creo que está muy claro, ¿no? Es el conductor, pues conduce la corriente. Bien. Los conductores pueden ser de cobre o de aluminio, ¿no? Aquí tenemos un poco el formato original que llega a fábrica, el alambrón de cobre o de aluminio, que luego por medio de tres filados se llega a ajustar a los diferentes calibres según el hilo de conductor que necesitamos para formar la cuerda conductora final. El cobre es mejor conductor que el aluminio y tiene mayor resistencia a la corrosión. El aluminio, bueno, pues la ventaja que tiene es que es más barato, ¿no? Pero no se puede hacer establecer una relación directa, decir, bueno, pues como es más barato utilizo siempre aluminio, primero porque el reglamento en algunos casos no permite aluminio, ¿no? Como podría ser en viviendas, en centralizaciones de contadores, cables resistentes al fuego, etcétera, y luego porque el aluminio solo se fabrica en rígidos, secciones unipolares a partir de 16 milímetros, ¿no? Y eso pues no es compatible en general con los sistemas de instalación que se emplean. Entonces el aluminio a lo mejor para líneas de potencia en ciertos casos pues sí es de aplicación, pero no se puede establecer una relación fácil entre decir cobre y decir aluminio para poder hacer uno equivalente al otro y siempre poder sustituir aluminio por cobre, porque, insisto, al final a efectos prácticos no es algo que ni se haga ni se puede hacer en cualquier caso, ¿no? Un cable que tiene aislamiento y cubierta, pues es difícil pasarlo muchas veces por una canalización bajo tubo, mientras que un cable de cobre de sección más pequeña y con aislamiento extradeslizante, pues pasa muy fácilmente, ¿no? Esto entre otras diferencias, ¿no? Intentamos hacer la charla lo más práctica posible, no ajustarnos solo a lo que dice el texto, sino también decir lo que luego puede ser más importante a la hora de tenerlo en cuenta, ¿no? Darle un poco más de contenido más allá de lo que sería leer puramente el contenido. Las secciones de conductor dependen de la intensidad de corriente que deba pasar por ellas, ¿no? Así también, pues como lo que podría ser pues, la caída de tensión o el cortocircuito. Sabemos que hay los métodos para calcularlos, ¿no? Y bueno, de forma simple, para mayor intensidad de corriente, pues necesitamos una sección más grande, ¿no? Eso es un poco, digamos, sería la forma básica de entender el por qué existen diferentes secciones, ¿no? Sí que es importante que, vamos, más allá un poco de lo que se lee, ¿no? Es que sepamos que las secciones de conductor no están sujetas a medida directa. Es decir, no podemos medir el diámetro de los hilos de una cuerda conductora, multiplicar por el número de hilos el área de un hilo y decir que esa es la sección que tenemos en el conductor. Porque, como dice la propia norma EN 60228, no está sujeto a medida directa. ¿Vale? Bueno, y dirá, ¿y a qué está sujeto? Bueno, pues cada sección está sujeto a un valor máximo de resistencia eléctrica a 20 grados en corriente continua. Es decir, para evitar suspicacias con cobres de mayor o menor calidad, con mayores o menores impurezas, pues al final lo mejor es decir, bueno, la sección de 35 tiene una máxima resistencia X ohmios por kilómetro y con eso yo me aseguro que no te quedas corto en lo que realmente me interesa y es que la resistencia eléctrica no sobrepase un valor para esa sección asignada. Bien. ¿De dónde se obtienen las secciones de conductor? Bueno, pues aquí viene. Es una serie de números normalizados
potencias decimales de 10, ¿no? Vemos que tenemos x que es 0, 0,1, 0,2, 10 elevado a x es el valor que viene en la segunda fila, ¿vale? Y la sección pues se coge una sí, una no, con los valores aproximados, ¿no? 1, 1, 1,58, 1,5, 2,51, 2,5, 3,98, 4 y así sucesivamente, ¿no? Luego para secciones superiores se sigue otro criterio, pero bueno, el criterio básico de las secciones iniciales es este, ¿no? Un poco, bueno, pues como curiosidad que se sepa de dónde ha salido la lista de números normales que aplica a las secciones normalizadas de conductor. Las secciones de conductores de protección y neutro, las de las fases las obtenemos por cálculo, ¿no? Y en relación a estas se obtienen las de conductor de protección y neutro. El conductor de protección, ¿vale? El famoso amarillo-verde, pues bueno, este tiene la misma sección que las fases hasta 16 milímetros y a partir de 16 milímetros se utiliza la sección mitad, ¿vale? Este mismo criterio era el que se utilizaba para el conductor neutro, pero ojo que cuando ya salió el reglamento, estamos hablando ya hace tiempo, no hace 20 años, hace más de 20 años, bueno, pues ya en el último párrafo del punto 222 del ETC 19, dice que salvo que se justifique por cálculo que no hay desequilibrios entre fases o que la incidencia de los armónicos no es relevante, la sección del conductor neutro en sistemas trifásicos tiene que ser como mínimo igual a las fases, ¿vale? Para evitar problemas. De hecho, los cables de stock ya se han acondicionado y los que son de 4x, 3 fases más neutro, ¿vale? De secciones grandes, ya por defecto tienen el neutro igual a las fases, ¿vale? Para evitar ese problema que puede haber con los armónicos, que al final, los de orden 3 y múltiplos, pues al final no se anulan entre las fases, sino que van en fase y se suman en el neutro, ¿no? Se puede sobrecalentar el neutro, ¿no? Y ya no digamos temas de desequilibrios. Entonces, para evitar esos problemas, salvo que se justifique por cálculo, el neutro como mínimo igual a las fases también, ¿vale? Porque antes se admitía el mismo criterio con el neutro, esa sección mitad hasta 16 milímetros, etcétera, etcétera. Bueno, esa sección igual hasta 16 milímetros y sección mitad a partir de 16, bueno, pues ya vemos que ese criterio que sí prevalece para el conductor de protección, ya no para el neutro por un motivo justificado, ¿no? Bueno, para la sección de 35, como he dicho, se admite como excepción la sección de 16. Claro, alguien diría 35, la sección mitad, ¿no? Es 17,5, correspondería el primer valor normalizado, que es 25. Bien, pero ese valor normalizado no se aplica en general en este caso y como 16 es similar a 17,5, pues se admite que para 35 la sección mitad del conductor de protección sea 16 como excepción. Bueno, seguimos con las partes de los cables, con el conductor. Ahora vamos con la flexibilidad de la cuerda conductora. Bueno, pues básicamente para lo que tenemos en general en el mercado se utilizan rígidos de hilo único, que es lo que se llama la clase 1, o rígidos de varios hilos, como vemos en la cuerda, que sería la clase 2, o ya conductor flexible, que sería la clase 5. ¿Vale? La clase 6 es una clase extra flexible y no existe la clase 3 ni 4. Clase 6 es una clase muy especial para casos de aplicaciones móviles muy concretas, ¿vale? Donde los hilos son muy delgaditos, entonces pues se permite una mayor flexibilidad de la cuerda conductora. Bien. Bueno, y que sepamos antes de otro tipo de mitos que existen, los cables rígidos y los flexibles tienen las mismas intensidades admisibles para las mismas secciones, ¿vale? Es decir, que las tablas de intensidades admisibles de la norma de referencia, UNE-HD 60364-5-52, tiene los mismos valores, da valores para cobre o aluminio sin distinguir la clase del conductor, es decir, sin distinguir si es rígido o flexible, ¿vale? La realidad es verdad que en secciones muy pequeñas el cable rígido es un poquito menos resistivo, tiene algo menos de resistencia. Para que nos hagamos una idea, en 1,5 es un 10% menos de resistencia, en 2,5 es 5, pero luego enseguida se hace 0, ¿vale? Tanto no merece la pena hacer distinciones, mismos valores de intensidades admisibles, como así figuran en las normas, sin distinguir rígidos de flexibles. Seguimos. Más allá del conductor, vamos ahora al aislamiento, que tiene la función específica de soportar tensión. Esa es la función específica. Aislar, ¿vale? Eso significa soportar la tensión que lleva esa línea, ¿vale? Entonces, el conductor es esa típica capa que rodea, el aislamiento es la típica capa que rodea al conductor, como podemos ver aquí, ¿vale? Y tenemos para un cable multipolar, este sería el aislamiento que rodea al conductor. En un cable unipolar con cubierta, ¿vale? Este sería el aislamiento, la capa que rodea al conductor. Esto no es aislamiento, la parte verde no es aislamiento, eso es cubierta que veremos después, ¿vale? Y aquí, pues este es el aislamiento, es un conductor aislado, no tiene cubierta, ¿vale? Esos son los aislamientos.
¿vale? Muy importante porque a veces se habla de, no, esta primera capa de aislante, no, esto no es aislante, esto es cubierta, que tiene otra función que veremos ahora. Los tipos de aislamiento más frecuentes son oleolefinas tipo Afumex, los que se mal conocen como libres de halógenos, pero es una designación muy traicionera, ¿vale? Vayámonos, en lugar de decir libres de halógenos, que es lo que se aplica a pública concurrencia, etcétera, etcétera, hablemos de cables de alta seguridad o mucho mejor de la clase de reacción al fuego que tiene el cable. CCA, S1B, D1 a 1, porque existen cables libres de halógenos que no valen para pública concurrencia o instalaciones de enlace, es decir, para esos puntos donde se piden cables con especiales propiedades frente al fuego, ¿vale? Y se ha dado en extender esta terminología y no se ha extinguido. Y el tema ha evolucionado bastante y al final, insisto, hay bastantes tipos de cables libres de halógenos que no valdrían para emplazamientos de pública concurrencia, contra lo que se suele creer. Vale. Aislamiento, el segundo sería polietileno reticulado, el que tiene los cables bueno, de 1000 voltios en general, ¿vale? Luego estaría el de PVC, ¿vale? Cada vez más arrinconado un poco en el mercado, por así decirlo, en favor de los cables de alta seguridad, cables tipo Afumex Class. Y tenemos también la goma de etileno-propileno y elastómeros similares, ¿no? Estos serían un poco los tipos de aislamiento más frecuentes. Por su temperatura máxima, los aislamientos se distinguen entre termoplásticos y termoestables, ¿vale? Los termoplásticos soportan 70 grados en régimen permanente y 160 en cortocircuito. Y los termoestables, pues 90 y 250. ¿Qué supone esto? Pues a la hora de hacer cálculos, pues que los cables de 70 grados soportan menos intensidad visible que los de 90. Por eso es importante tenerlo en cuenta luego en las tablas. En nuestros catálogos viene la lista de los cables termoplásticos y termoestables con sus nombres comerciales y también sus designaciones genéricas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es sencillo saberlo, pero bueno, es verdad porque en general se dice, bueno, un cable de 750 voltios es de 70 grados centígrados y uno de 1000 voltios de 90, pero no siempre es así. Alguna vez puede no aplicar esto, aunque sea una regla general. Para eso lo mejor es consultar la lista detallada. Las identificaciones de los aislamientos se hacen según la UNE 21089-1. Como sabéis, pues estos son las fases. Ojo, importante, el marrón no está el primero de casualidad. El marrón adquiere prioridad como conductor de fase, es decir, cuando un cable tiene una sola fase, como es este caso, esa debe ser marrón, ¿vale? Igualmente en los tendidos en los que elijo cables unipolares, ¿vale? Como puede ser un edificio, en el interior de una vivienda, la derivación individual, la fase debería ser marrón. Ya sé que se utiliza el negro con mucha generalidad, pero el color marrón ha adquirido prioridad como conductor de fase y coherentemente con esta norma que nos habla para los cables multipolares debería ser en los tendidos donde yo elijo en los cables unipolares. En esta norma, cuando se aplica un cable, cuando se utiliza un cable de una sola fase, como sería este multipolar, el color que elige es marrón y lo dice la norma. Por lo tanto, el marrón adquiere prioridad como conductor de fase. Cuando ya se utilizan tres fases, marrón, negro, gris, ¿vale? El neutro, azul, como sabéis, y el conductor de protección, amarillo, verde. Esto sería un cable multipolar, aunque el nombre no es muy afortunado, lo suyo sería decir multiconductor, porque polo se asimila más a la continua, ¿no? Y si pongo multiconductor me vale para continua o alterna en general, ¿no? Y este unipolar, pero bueno, un cable monoconductor sería más exacto, ¿no? Es decir, que también cuando venga así todavía vendría mejor escrito. Los cables unipolares con cubierta no tienen diferentes coloraciones de aislamiento asignadas, ¿vale? Debe identificarlos el instalador con señalizadores en la cubierta. Lo digo porque a veces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos secciones muy grandes a instalar, con secciones pequeñas yo pongo a lo mejor un cable multipolar en una bandeja y sin problema. Cuando la sección se hace muy grande, el cable multipolar se hace muy inmanejable. Cable con radio de curvatura elevado, pesado, bobinas grandes y entonces pues se tiende a hacerlo con cables multipolares. A partir de 35 o 50 milímetros en general se tiende a hacerlo con cables unipolares, perdón, ¿vale? Porque, bueno, pues porque manejar un cable de 5G50 o de 5G70, ¿vale? Pues es algo o de 4x70 más 1G35 con su sección mitad de conductor de protección, ¿vale? Pues es algo bastante complicado. Insisto, los radios de curvatura son proporcionales al diámetro exterior, todos los tendidos hay que programar, hay que planificar bien todo lo que es el sistema de instalación, es complicado. Entonces, a partir de 35 o 50, más o menos, se empieza a pasar a cables unipolares y un tendido que yo iba a hacer con un cable de 4x70 más un amarillo verde, pues lo hago con 4 unipolares de 70 y mi amarillo verde, por ejemplo.
Bueno, la identificación de los aislamientos, lo que decíamos, el marrón adquiere prioridad como conductor de fase, insisto, PUNE 21089-1, ¿eh? No es ninguna manía ni nada de eso. Si tenemos un cable de 2 por, 2 conductores por, con el signo por, eso es fase más neutro, marrón azul. 3 por, 3 fases, ¿no? Es la única posibilidad de 3 por, pues solo 3 fases, ¿no? Luego, si yo necesito conductor de protección o neutro también, pues ya lo puedo añadir, pero cables de 3 por existe marrón, negro, gris. Y si es 4 por, la única posibilidad es 3 fases más neutro. Estos son los cables que no llevan conductor de protección, ¿vale? Marrón, negro, gris, azul, 3 fases más neutro. Si ya llevan conductor de protección, lo que nos encontramos sería esto, todos con conductor de protección, 3 conductores, 4 o 5. Entonces el primero sería un 3G, G porque lleva amarillo-verde, la G viene de ground, tierra en inglés, ¿vale? 3G, 4G o 5G. Por eso ponen, en lugar de por, ponen el G de ground, tierra. Fase más neutro, más tierra, más conductor de protección. La T se suele decir, bueno, pero mejor decir conductor de protección, ¿no? 3 fases, un 4G solo sería 3 fases más conductor de protección, ¿vale? Marrón, negro, gris, amarillo, verde. Y 5 ya serían todos los conductores. Marrón, negro, gris, azul y amarillo, verde, como vemos aquí. Seguimos. Bueno, esto sería ejemplos de identificación de aislamientos, aunque las secciones no se pueden apreciar, pero este primero podría ser un 5G6, 5 conductores iguales. Uno de ellos es amarillo-verde, ¿no? Marrón, negro, gris, azul, amarillo-verde. Este, por ejemplo, sería un 4x35, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? 3 fases más neutro. Este sería 3 fases más neutro más conductor de protección de sección mitad. Y la forma correcta de asignarlo sería 4x25 más 1G16, ¿vale? En el supuesto de que las fases fueran de 25. 4x25 más 1G16. Ya sé que a veces se pone 4 por 25 más TT, vale, todo eso se entiende también, no es que sea, vamos, una herejía de escribirlo, ya sé que al final pues la corrección y todo eso pues implica a veces demasiada atención, pero bueno, la forma correcta sería esta. Que se pone de la otra manera, se entiende perfectamente. Pero bueno, la norma, la 2434 o 1.2434 nos dice esto. Esto sería, por ejemplo, un 3G4, marrón, azul, amarillo, verde, un unipolar 1x10, ¿vale? Un unipolar 1x240, como veis, unipolares, cada uno con su aislamiento de un único color, aunque es de color natural, ¿vale? Pero el color siempre el mismo. Por eso la guía BT19, como puse antes, nos permite hacer identificaciones en los extremos de las líneas, ¿no? Pero claro, cuando yo utilizo un multipolar, tengo cada conductor identificado por un color, ¿no? Cada función, fase, fase, fase y neutro, cada uno identificado. Pero si yo pongo 4 cables de 1x240, todos tienen el mismo color. Por eso nos permiten identificar al principio y al final de la línea con algún tipo de señalizador, argolla. Típicamente ya sé que se utiliza la cinta aislante, pero bueno, que se sepa esto. ¿Por qué? Porque no vas a andar multiplicando por 5 el stock de cable de 1x240 solo por las identificaciones. Y además esto no sería práctico, porque entonces alguien que tuviera que hacer un tendido igual lo puede hacer con una bobina y de la otra manera igual tiene que llevar 5 bobinas, ¿no? No tiene sentido. Bueno, 4G16, 4 conductores, ¿vale? Con amarillo-verde, por lo tanto 3 fases más conductor de protección. Vale. Lo que decíamos aquí, a partir de 35 milímetros se suele elegir en general cables unipolares. Seguimos, nos vamos al siguiente paso dentro de la estructura general de un cable, ¿no? Que sería la cubierta, que es, bueno, como su nombre dice, pues tiene la función de dar protección, de cubrir todo lo que tiene en su interior, ¿no? Esta es la función. Función mecánica, proteger el cable de golpes, rozamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto que podamos imaginar. Eso es la cubierta. Entonces, aquí tenemos lo que es la cubierta indicado. En ejemplos, un cable multipolar, un cable unipolar y un conductor aislado. Como es conductor aislado y no tiene cubierta, sin cubierta, por eso no tiene cubierta. Estos otros sí, la parte verde, esa capa verde exterior, es la cubierta, la que le da esa protección mecánica. Insisto, es buen aislante, pero no tiene función aislante, aunque sabemos que aísla muy bien, es muy buen aislante porque tiene una resistencia de aislamiento elevadísima, ¿vale? Pero, insisto, su función es cubrir, dar protección mecánica. Muy bien. Aquí tenemos una foto de ver cómo se extruye la cubierta en el proceso de fabricación. Bien, tipos de cubierta más frecuentes. Pues la de poliolefinas tipo áfumes, ¿no? De los cables libres de halógeno, bueno, mejor cables de alta seguridad, como decimos, cables con la clase CCAS 1B de 1A1. ¿Vale? Puede también ser de policloruro de vinilo, de los cables RV-RVK más para uso industrial, o también cubiertas de goma, de policloropreno o similares, ¿no? Cables de goma ya a lo mejor para usos móviles o para usos un poco más rudos.
Aquí tenemos también pues, más ejemplo de esa extrusión de cubierta, ese proceso de fabricación. Bien, nos vamos ya a otro tipo de capas. Hasta ahora iríamos a los cables convencionales, ¿no? Conductores aislados o conductores con aislamiento y cubierta. Y vamos ya a otro tipo de posibilidades, ¿no? Aparte de lo anterior, pues también el cable puede tener su pantalla, ¿no? La pantalla es un revestimiento destinado a asegurar la compatibilidad electromagnética. Es decir, que como sabemos que toda corriente eléctrica, desde 1820 que lo descubrió Hans Christian Oersted, toda corriente eléctrica lleva asociada a un campo magnético. Sabemos que ese campo magnético pues, se puede utilizar en favor, pero existe siempre cuando lo quieres y cuando no lo quieres, ¿no? Y ese campo magnético te puede provocar inducciones en líneas cercanas, ¿no? Si estas líneas son de energía, pues en general no hay problema, ¿no? Pero si esas líneas tienen señales débiles, se pueden ver perturbadas por este campo magnético que genera un cable de energía, ¿no? Entonces, pues para eso tenemos que proveer de una serie de barreras, una serie de protecciones, en este caso en forma de pantallas, ¿no? Tanto para proteger lo que el cable pueda generar hacia afuera, como escudo, que sería, por ejemplo, este caso, porque es un cable de energía. Esto estamos hablando de que en este caso la pantalla impide o atenúa lo máximo posible que las influencias electromagnéticas afecten a otros equipos sensibles que haya alrededor u otras líneas, o también se pone la pantalla para protegerse de lo que pueda venir fuera, ¿vale? Es decir, estamos hablando de compatibilidad electromagnética, evitar interferencias tanto internas de dentro a fuera como de fuera a dentro. Esto sería un ejemplo de una pantalla de trenza de cobre. Bien, tipos de pantalla más frecuentes, pues de cobre, que puede ser de cintas, ¿no? Arrolladas helicoidalmente típicamente, también podían ser arrolladas longitudinalmente como un cigarro, ¿vale? Pero típicamente son más helicoidales en general, o de trenza de cobre, ¿no? Trenza de cobre que le da una cierta cobertura y que, bueno, al ser más generosa en cobre, primero le permite también una mayor flexibilidad al cable, mayor integridad de la pantalla, más difícil que se rompa. Y aparte, pues también le da una resistencia menor, lo cual es importante también para evitar el tema de las interferencias, ¿no? Por ser más generosa en cobre, ¿no? Y tenemos la pantalla de cinta de aluminio como cosa típica, ¿no? Este sería el típico cable para centrales de detección. La cobertura de las pantallas con mallas de cobre, importante, siempre superior al 60%, ¿vale? Como dicen las normas. Siempre superior. Porque claro, si a nosotros nos dan una pantalla de cobre con menor cobertura, primero está fuera de norma, ¿no? Por lo tanto el cable no es legal y por otro lado, bueno, pues evidentemente no vamos a atenuar igualmente las interferencias, ¿no? En cuanto bajamos un poquito esa cobertura, pues reduces la posibilidad de eliminar las interferencias enormemente, ¿no? Entonces, evidentemente hay que saber distinguir entre lo que es un cable de calidad como los cables Prysmian o un cable low cost que pueda circular por ahí. Importante el tema de asegurar esa cobertura mínima del 60% de las pantallas con trenza de cobre. Bueno, vamos con la armadura. La armadura, pues ya lo dice su propio nombre, es intuitivo, ¿no? Lo que hace con el cable es conferirle una resistencia mecánica añadida, ¿vale? Básicamente es esto, darle una mayor resistencia mecánica. Es decir, en aquellos casos donde la cubierta pueda no ser suficiente, ya hemos dicho que eso le daba protección mecánica, pues utilizamos una armadura. Evidentemente el cable pues lo hace más grueso, más pesado, algo menos manejable, pero claro, lógicamente tiene sus aplicaciones porque hay en casos donde obligatoriamente hay que utilizar este cable, ¿no? En general donde hay que darle mayor protección mecánica, aunque por ejemplo la armadura de hilos de acero también vale para darle al cable mayor resistencia a la tracción en casos donde esto pueda ser crítico, ¿de acuerdo? Esta sería una armadura de hilos de acero, una corona de hilos de acero longitudinal, ¿vale? El cable, su conductor, aislamiento, un asiento de armadura que le da cilindricidad para apoyar la armadura que viene después y luego la cubierta de siempre, la que hemos visto antes verde. Y esto pues lo mismo, pero con armadura de flejes de acero arrollados helicoidalmente. Bueno, las pantallas de hilos de acero están diseñadas también para conferir al cable mayor resistencia a la tracción, lo que decíamos, ¿no? ¿Vale? Aparte de que nuestras armaduras, he dicho pantallas, pero esto sería armaduras, ¿vale? Las armaduras, nuestras armaduras además son generosas en cuanto a su sección y en cuanto a su peso, ¿vale? Insisto, igualmente todas las armaduras no son equivalentes. Bien. Tipos de armadura, bueno, de corona de hilos de acero, la que hemos visto, que esta es la que se pide en la ITC 29 para zonas ATEX, ¿vale? Zonas con riesgo de incendio o explosión. Se nos pide que si el cable no va bajo tubo o canal de especiales propiedades mecánicas, ¿vale? El cable tiene que tener esa protección mecánica intrínsecamente.
como una armadura. Si yo este cable, por ejemplo, lo podría poner en una bandeja, no necesita estar protegido por todos los lados por el propio sistema de conducción de cables. Bien, de fleje de acero corrugado podría ser también, como vemos aquí, que le confiere algo más de flexibilidad al cable, y de trenza de hilos de acero, que podría ser a lo mejor para casos de aplicaciones de servicios móviles, ¿no? ¿Vale? Ya cosas un poco especiales. Por lo general, las dos primeras son lo más frecuente de encontrar. Para cables unipolares, las armaduras han de ser de aluminio, muy importante. Bueno, esto es evidente que el fabricante lo tiene que saber, ¿no? Como hemos dicho antes, desde 1820 sabemos que toda corriente eléctrica lleva asociada a un campo magnético. El campo magnético no es tonto. Se va por donde, por el camino más fácil, que es el de menor, el de mayor permeabilidad magnética, ¿no? La permeabilidad magnética que te lo dan los materiales de alta permeabilidad magnética, como puede ser el acero y materiales ferromagnéticos parecidos, ¿no? Como puede ser el cobalto, pero bueno, como en general sería el hierro. El acero, como sabemos, en su gran mayoría es hierro, ¿no? Si utilizamos un cable unipolar con una armadura de acero, ¿qué va a ocurrir? Que ese campo magnético que rodea al conductor se va a alojar en esa armadura provocando calentamientos, etcétera, etcétera. Por tanto, es algo que no me interesa, ¿no? Bueno, y en los cables multipolares, ¿qué pasa? ¿No hay campo magnético alrededor? Sí, pero ese campo magnético se anula. Si es monofásica, o en la fase con el neutro, un campo magnético se anula con el otro, y si es trifásica, entre los tres también se anula. Por eso se pueden armar con hilos de acero, ¿vale? Los unipolares, ¿con qué habría que armarlo? Con aluminio, porque es un material que no es ferromagnético, cuya permeabilidad magnética no es elevada. Bien. Designaciones, tipos de cables y aplicaciones. Cambiamos de nivel, nos vamos a, ya hemos visto un poco lo que son los tipos de cable básicamente en general, sus diferentes partes, y ahora nos metemos ya en el tema de las designaciones, ¿no? Bueno, la tensión asignada de los cables, ese valor típico doble que se da para la tensión, bueno, pues esta sería la definición, ¿no? El U0 es el valor eficaz de la tensión asignada entre el conductor aislado y tierra, tensión simple, y el U es valor eficaz de la tensión asignada entre dos conductores aislados para los que se ha diseñado un cable, ¿no? Igualmente, en este caso, tensión compuesta. Es decir, gráficamente sería esto, ¿no? Valor, insisto, eficaz de la tensión asignada, no de la tensión máxima que puede soportar el cable, que estos valores en general son superiores y hay que consultarlos para cada caso, ¿vale? Entonces, dejemos claro. Por ejemplo, un cable de U1000 puede soportar 1200 voltios de tensión eficaz alterna permanentemente, ¿vale? Esto es importante, entre dos conductores. Entonces, que veamos que los valores máximos son superiores. Y en continua todavía superiores, ¿vale? De los 1200 pasaríamos a los 1800 en continua, ¿vale? En general multiplicando por 1,5, porque el valor de alterna, como sabemos, permanentemente está llegando a su valor máximo. Y si el valor eficaz es 1200, para obtener el valor máximo multiplicamos por raíz de 2, que es aproximadamente 1,5, y se nos va a 1800, ¿vale? No obstante, en cada caso, mejor preguntar, ¿vale? Pero que sepáis que esos valores son valores asignados y sus valores máximos están por encima. Seguimos. Vale. Los cables se designan por un conjunto de caracteres que informan abreviadamente de la composición y estructura del cable en general. Los cables eléctricos de tensión asignada 450/750 se designan según las especificaciones de esta norma, ¿no? La UNE 20434. Es decir, esta norma nos contiene eso, un criterio general para designar esos cables armonizados, que luego cables hasta 450/750 pueden existir mucho. Estamos hablando de los cables armonizados por el CNELEC en Europa. No voy a decir la Unión Europea porque hay países de fuera de la Unión Europea que pertenecen al CNELEC. Me refiero a estas designaciones genéricas, ¿no? Que hemos visto muchas veces, H07V-K, al XZ1S, RZ1K, ¿vale? Vamos a ver qué significa todo esto. Eso sí, los cables de 1000 voltios, los de 0,61 kilovoltios, que por ejemplo aquí serían todos menos este, es decir, estos tres, no están armonizados. Por lo tanto, no les aplica la norma que hemos dicho, aunque hay similitudes, ¿vale? Pero no están armonizados. Entonces, en cada caso hay que saber lo que hay. Bueno, vamos con los más usuales, que así nos quedará claro. Este sería el AFUMES Class de 750 voltios, cuya designación genérica entera, completa, es H07Z1-K Type 2 AS. Y digo Type 2, que no se suele nombrar porque también existe Type 1 que se utiliza en otros países de Europa, ¿vale? Que es un cable con inferiores propiedades frente al fuego. En España el que aplica es el Type 2. Bien, la H significa que es cable armonizado en Europa, ¿vale? Armonizado por el CNELEC.
máximo órgano de normalización electrotécnica. 0,7, que su tensión asignada es 450/750 voltios. Z1, que su aislamiento es poliolefinas AFUMEX, ¿vale? Las poliolefinas, su aislamiento, y -K, que es flexible para instalaciones fijas. Por lo tanto, de flexibilidad clase 5, lo que vimos, lo que comentamos antes cuando hablábamos de la flexibilidad de las cuerdas conductoras. Bien, el Type 2, como os he dicho, quiere decir que corresponde al tipo 2, que tiene mejores propiedades frente al fuego que el tipo 1, que está también habilitado en Europa, pero que no se utiliza en España. Bien, decir que nuestro cable AFUMEX Class de 750 voltios es extradeslizante, que no todos los cables son iguales, que sí que es muy importante cuando el cable se mete por la canalización que corra con facilidad, ¿no? Bien. H es cable armonizado en Europa igualmente, el 0,7 igualmente, V aislamiento de PVC para este cable que es el Whirlpool C Pro Flex, es decir, este sería el cable de alta seguridad y este sería el cable normal, el de PVC, el que existía antes de aparecer el de alta seguridad de mejores propiedades frente al fuego, ¿vale? Por eso tiene todas estas similitudes. La diferencia, el aislamiento, este es PVC y este es poliolefinas AFUMEX, que es lo que le confiere esas especiales propiedades frente al fuego. Guión K igual, ¿vale? El cable es no propagador del incendio y ultradeslizante. Esto que pongo yo aquí son extras frente a cables convencionales del mercado, ¿vale? Muy deslizante y a su vez también damos el ensayo de no propagación del incendio en este cable, ¿no? ¿Vale? Este, por supuesto, cumple muchos más ensayos, pero no se han puesto aquí porque para los cables de alta seguridad todos ya deben dar una serie de ensayos. Sin embargo, el de PVC nosotros damos en extra la no propagación del incendio. Bien, seguimos. Seguimos con los cables de PVC, más de lo mismo. Estas tres son iguales que el H07V-K, el -R significa que es rígido de varios hilos, ¿vale? El conductor rígido de varios hilos se denota por esa R, que normalmente es a partir de 4 milímetros cuadrados. Cuando nosotros tenemos un rígido de hilo único, ¿vale? Como veis la cuerda, con un hilo único, ¿vale? Pues es lo mismo, pero -U. Clase 1 normalmente para secciones menores o iguales de 4 milímetros. Es decir, nosotros pedimos un cable rígido de 2,5 milímetros cuadrados y lo que nos van a dar es un conductor con hilo único. Pero si lo pedimos de 6 milímetros, nos van a dar el conductor rígido con varios hilos, ¿vale? Esta designación o esta otra, como veis, según la sección, ¿vale? Y como decimos, no propagadores del incendio y ultradeslizantes en los dos casos, ¿vale? Estos son cables de PVC, que como veis, pues hay flexibles y rígidos, ¿vale? Si bien a lo que se tiende es a cables de alta seguridad, ¿vale? Es decir, el cable que hemos visto antes, el tipo AFUMEX, porque tiene mejores propiedades frente al fuego y porque su precio es extraordinariamente similar a este cable. Y como además el de alta seguridad te vale para todos los casos, la gente en general ya solo tiene un stock de cable de alta seguridad y no tiene que duplicar stocks, llevar doble de cajas en la furgoneta, que te abren, te pueden llevar cable normal y del otro, con eso tienes menos stock ahí metido, lo cual, por la diferencia de precio en general, la gente se ha ido ya en 750 voltios, en este tipo de conductores aislados, a cables tipo PVC, que son solo flexibles. ¿Vale? Cables tipo, perdón, de alta seguridad, cables tipo AFUME, que son solo flexibles, ¿vale? Aún así, sigue existiendo el cable de PVC rígido y flexible, como vemos, ¿vale? El tipo Whirlpool C Pro. Luego seguiremos con ello, cuando hablemos de las aplicaciones. Bueno, el AFUMEX Class 1000 voltios sería, aquí ya nombramos desde dentro hacia afuera, los cables se nombran radialmente de dentro hacia afuera, el conductor, si es de cobre, no se dice nada, ¿vale? Lo primero que nos encontramos es el aislamiento y luego la cubierta. Por eso R, Z1-K. La R, polietileno reticulado del aislamiento, Z1, cubierta de poliolefinas, que es lo que le da esas especiales propiedades frente al fuego, poliolefinas AFUMEX, -K, flexible para instalaciones fijas, de clase 5, como hemos dicho, ¿vale? Bien, y a ese alta seguridad, eso se le añade, ¿vale? Es un cable de fácil pelado, muy importante, ¿vale? Que además es más limpio y ecológico porque, bueno, pues no se le añade talco, ¿no? Tiene una tecnología especial de tal manera que cuando hacemos el pelado, el cable se pela fácilmente y ese pelado fácil no se ha hecho a base de esparcir talco por encima de los aislamientos, ¿no? Que pasa, digamos, en tecnologías un poco más antiguas, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues aplicamos este criterio para que sea más rápido, más fácil y más ecológico, no manchar y sobre todo no llenar el aire de talco que al final el instalador termina respirándolo. Los cables tipo RVK, que sería la versión anterior a este tipo de cable, es decir, un cable que se sigue utilizando, pero su versión avanzada es la que mejora la reacción al fuego, que sería el de cubierta verde. Bien, pues el RVK, R polietileno reticulado igualmente, V cubierta de PVC,
y -K flexible para instalaciones fijas. Bien. Seguimos. Un cable armado, pues el Afumex Plasates, su nombre genérico sería RZ1 MZ1-K. R, vamos de dentro a fuera, como hemos dicho con las capas, radialmente, polietileno reticulado, Z1, poliolefinas, que es la cubierta interna, M, armadura de hilos de acero galvanizado, y Z1, cubierta de poliolefinas. AS, perdón, -K flexible para instalaciones fijas y AS, alta seguridad. Bien. Esto, bueno, a veces llevan un relleno para darle cilindricidad al cable, ¿vale? Y esto pues es una capa que no se nombra, ¿no? Es decir, a veces viene lo que es un relleno y luego esa cubierta, ese asiento de armadura interno Z1, ¿vale? A veces llevan un relleno debajo de esta, según la sección, debajo de esa cubierta interior, de ese asiento de armadura, llevan un relleno que para dar cilindricidad al cable, ¿no? Y esa parte pues no debe alterar las condiciones de reacción al fuego del cable, por supuesto. Bien, bueno, salvamos, pues bueno, tiene muy baja opacidad de humos, ¿vale? Porque es CCA S1B, S1A, normalmente se pide S1B, ¿no? Para este tipo de cables de alta seguridad nosotros vamos más allá y damos S1A, con lo cual su opacidad de humos es menor. Pasamos de una transparencia de 60% al 80%, es decir, un extra de nuestro cable y, por supuesto, le damos también mayor protección mecánica porque, insisto, el material empleado en la armadura y la densidad de la misma es mayor que lo que se ve en otros casos, ¿vale? Bien, más cosas. Blindes Protect 1000 voltios, Z1, C4, Z1-K. Z1, poliolefinas, C4, pantalla de trenza de cobre, Z1, cubierta de poliolefinas, -K flexible para instalaciones fijas, AS, alta seguridad. Vale, esas son las designaciones. Igualmente, el relleno para dar cilindricidad, lo mismo que hemos dicho antes. Más cosas. Bueno, por supuesto, alta protección electromagnética porque garantizamos esa cobertura de pantalla siempre superior al 60%, como nos dicen las normas. Más. Bueno, este sería el típico cable fotovoltaico, en este caso el Premium Solar, H, cable armonizado en Europa, 1, tensión asignada 1/1 kilovoltio, tal y como nos dice su norma de diseño, Z2, compuesto reticulado libre de halógenos, Z2, compuesto reticulado libre de halógenos, -K, flexible para instalaciones fijas, aunque es apto para seguidores, y un seguidor, pues evidentemente siempre es un servicio móvil. Bueno, se mueve muy poco, es verdad que se mueve poco, pero bueno, si sopla el viento, luego al final los seguidores tienen que ponerse rápido así en horizontal y ya hay que moverse algo más, ¿no? El caso es que, siendo flexible para instalaciones fijas, la propia norma de diseño del cable en este caso, y en este caso solo, nos habilita para el uso en seguidores, ¿vale? Decir que como extra, pues de los muchos extras que tiene nuestro cable solar fotovoltaico, pues el ensayo especial de resistencia a la acción del agua, ¿vale? Ya que con el tiempo es algo muy importante, sobre todo en casos donde el cable se inunda, el parque fotovoltaico puede estar inundado mucho tiempo, pues es importante que el cable cumpla con un ensayo específico. Como la norma no ha llegado más allá, pues Primian desarrolló un ensayo específico que dura 12.000 horas con el cable a 70 grados en diferentes ciclos, reproduciendo las condiciones extremas de una instalación fotovoltaica, a 1,8 kilovoltios tensión máxima, ¿vale? Y el cable pues debe soportar esos 1500 ciclos de 8 horas, ¿vale? A tensión máxima, 4 horas on, 4 horas off, reproduciendo las condiciones de una instalación fotovoltaica, insisto, para asegurar que el agua no va a hacer daño al cable, ya que los diseños convencionales flaqueaban un poco, sobre todo cuando, insisto, el cable permanecía sumergido mucho tiempo en las grandes plantas fotovoltaicas. Y luego, pues, que tiene la certificación más exigente que existe, que es la TÜV, ¿no? La más reconocida internacionalmente y la más estricta, ¿no? Pues esa certificación de producto tiene este cable como extra propio de Prysmian. Más. El Flextreme Max, el cable de goma, ¿vale? H, cable armonizado en Europa, 0,7, esa tensión asignada que hemos dicho. En nuestro caso damos también 0,61 kV en servicio fijo porque es también un cable DNF. Elastómero reticulado tipo EI4, N, elastómero reticulado, igualmente 2 elastómeros que le dan esa flexibilidad al cable, F, en este caso flexible para servicios móviles. Hemos visto antes los -K para instalaciones fijas. En este caso vale para servicios móviles, por lo tanto vale también para servicios fijos, pero al tener la F vale para servicios móviles, es decir, el cable se puede mover eventualmente en tensión.
tal manera que yo lo puedo utilizar en enrolladores, en instalaciones de quita y pon, como puede ser provisionales de obras, es ahí donde me lo pide el reglamento, y en muchísimas otras aplicaciones, ¿vale? Además, es un cable que vale para estar permanentemente sumergido. Insisto, 0,61 kV en servicio fijo y por eso lleva el doble marcado H07 RNF y DNF, máxima resistencia al agua AD8. Permanentemente sumergido también puede estar. Bien. Más cable tipo Afumex Expo, cable armonizado en Europa, 0,7 igual, elastómero termoestable, poliurefinas termoestable y flexible para servicios móviles. Este es un cable con mejores propiedades frente al fuego para temas de ferias y stands, ¿no? Estamos hablando de un cable de servicio móvil porque yo lo voy a instalar y cuando termine lo voy a desinstalar para volverlo a instalar luego en otro sitio también, ¿no? ¿Vale? Eso es un servicio móvil. Todo lo que sea moverse en tensión o cable de quita y pon es servicio móvil, ¿no? El cable lleva una batalla y no puede tener las mismas cubiertas que tienen otros cables, ¿no? La misma estructura ni los mismos espesores. Para eso se diseñan cables especiales y este sería el especial para esas ferias, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a comentar el porqué o la diferencia grande entre el conductor aislado y el cable con cubierta, ¿no? Aunque ya lo hemos visto antes en la estructura, pero el saber el porqué, ¿no? Los cables, los conductores aislados tienen solo aislamiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues no tienen ninguna capa que le dé una protección mecánica. Por lo tanto, el cable tiene que estar instalado con protección mecánica, sea canal protectora, sea hueco de la construcción destinado al efecto, o sea bajo tubo. Me da igual si es empotrado o en montaje superficial. Pero siempre tiene que ir protegido totalmente. ¿Por qué? Pues porque al tener solo aislamiento, si yo esto lo grapo directamente a la pared o lo pongo en una bandeja, siempre le puede caer algo y al no tener protección mecánica vamos a dejar el conductor a la vista, ¿vale? Por eso tiene que ir en este tipo de sistemas de instalación. Sin embargo, un cable con cubierta, como pueden ser todos estos genéricos que ponemos aquí, como tiene ya esa protección mecánica, por supuesto se puede instalar en los mismos sistemas de instalación, que yo lo pongo con cubierta y bajo canal protectora, por doble protección mecánica, ¿vale? Sin problema. Todo lo que yo quiera proteger de más, sin problema. Pero también me admite el montaje superficial y la instalación, por ejemplo, en bandeja, ¿no? ¿Vale? Donde el cable no va protegido por el sistema de instalación, pero como tiene una cubierta, pues ya es válido para ese sistema de instalación. Siempre que ese sistema de instalación me lo acepte ese emplazamiento. Como sabemos, pues un cable solo con cubierta no se puede grapar en la pared de un emplazamiento de pública concurrencia, pero sí, por ejemplo, en general en una industria, ¿no? Bueno, seguimos. Entramos en el reglamento de productos de construcción, abreviado CPR, Construction Products Regulation, que es un reglamento que está en vigor aplicándose desde 2017 y, bueno, ha entrado un poco la idea es, bueno, pues facilitar la intercambiabilidad de productos en la Unión Europea y, a su vez, establecer un mínimo de calidad en los productos de la Unión Europea para quien venga a comercializar de fuera, pues que se acoja a las normas que se supone aquí nos hemos dado todos siempre en aras de la seguridad, ¿no? Esto es un poco lo que se busca. ¿Qué es lo que se... Dentro de los productos de construcción hay muchos parámetros a armonizar. Lo que se ha evolucionado y ha obtenido una norma armonizada es la reacción al fuego de los cables y por eso se aplica ya a los cables, ¿no? ¿Vale? Los cables para instalaciones fijas deben clasificar su reacción al fuego en base a unos ensayos unificados en el espacio de la Unión Europea, ¿vale? Fijaos, cables para instalaciones fijas, ¿eh? Y no estoy entrando en si es en edificios o no, o si son cables de baja tensión o de control o de fibra óptica o son de media tensión o alta tensión, no estoy entrando en nada. Todos los cables para instalaciones fijas, todos deben clasificar su reacción al fuego, ¿vale? Si no es para instalación fija, por ejemplo, yo utilizo un cable en una feria, entro, instalo el cable, pero luego lo voy a retirar para ponerlo otra vez, eso no es una instalación permanente, ese no estaría acogido, excepcionalmente ese no estaría. Pero todo lo que se incorpora permanentemente a una obra de construcción está sometido al reglamento de productos de construcción. Por eso lo que encontráis por ahí en general son todo cables sometidos al reglamento de productos de construcción. Insisto, no simplifiquemos pensando que son cables de baja tensión en edificios. Como es reacción al fuego, solo edificios. No. También una red de distribución, también los cables que vayan en una carretera, los cables que se utilicen en un parque, todo eso está sometido al reglamento de productos de construcción y a su reacción al fuego. ¿De acuerdo? Eso es importante para no establecer preconceptos. Igualmente también los cables de media tensión, de alta tensión, de control, de comunicación, de fibra óptica, todos están sometidos al reglamento CPR. Bueno, los ensayos que supere el cable de reacción al fuego son los que definen su clase de reacción al fuego y salvo la clase más baja, que es la FCA,
que es cable sin comportamiento declarado, los cables deberán ser ensayados en un laboratorio independiente, ¿vale? Es decir, un laboratorio externo que esté notificado en la Unión Europea. Es decir, que un productor español puede irse a otro laboratorio notificado en otro país, ¿vale? Pero tiene que estar acreditado en la Unión Europea. Vale. Los nuevos cables AS, que son los de la clase CCAS1B de 1 a 1, además quedan sometidos al control permanente en fábrica por un organismo notificado de la UE, de la Unión Europea. Es decir, que a medida que subimos en las clases de reacción al fuego, el nivel de exigencia para ese control del producto es más estricto. Bueno, vamos a ver un poco a qué se refiere todo esto. Bueno, pues la aplicación del reglamento de productos de construcción, en particular esa característica esencial que es la reacción al fuego, ¿vale? Bueno, pues tiene establecida una serie de clases en función de su reacción al fuego, ¿no? En función de cómo se comporta el cable frente al fuego. La FCA, como dijimos, es sin comportamiento declarado, no se pide nada. Perdón. Pero la clase ECA, ¿vale? Sí que nos está pidiendo ya un ensayo que es la no propagación de la llama, ¿vale? Aquí la tenemos, ¿vale? La ECA, no propagación de la llama. La DCA, siguiente clase, no propagación de la llama y generación de calor, baja generación de calor, ¿vale? La CCA, no propagación de la llama, no propagación del incendio y baja generación de calor, siendo esta generación de calor menor que esta otra. Por eso veis aquí las flechas, ¿no? De que estos ensayos, mientras este es todo igual, aquí depende de la clase, se exige más o menos propagación y aquí igualmente con la generación de calor. Y así sucesivamente. Estos son los ensayos clasificatorios. Con estos ensayos conseguimos la clase, pero la clase no es única. Hay también ensayos adicionales que aplican a partir de la clase DCA. Es decir, la clase FCA, ahí se acaba, la ECA, ahí se acaba, y la DCA tiene ensayos adicionales que hay que nombrar en la clase a partir de ahí, con la DCA, la CCA, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como ensayos generales tenemos el FCA, los cables, ensayos generales me refiero de los cables que nos encontramos, ¿no? La FCA sin comportamiento declarado, que lo tenemos pues, para en general los cables para redes aéreas de distribución, ¿no? Todo lo que serían tendidos sobre apoyos, redes tensadas o redes grapadas a la pared, pues ese cable es FCA. Ahí no se pide ningún ensayo de fuego, ¿vale? En general en las normas y por lo tanto vale esa FCA, ¿vale? Lo que no quiere decir que el cable no esté sometido al reglamento de productos de construcción, ¿eh? Por lo tanto, tiene que tener su clase de reacción al fuego asignada y su documentación en regla, aunque no tenga que cumplir ningún ensayo. Ojo, esto insistiremos sobre ello. La ECA es la que llevan los cables de PVC en general, ¿vale? Solo no propagación de la llama, la veréis. Y luego está la de los cables de alta seguridad, los cables tipo AFUMES, ¿no? Los que se piden en emplazamientos de pública concurrencia, instalaciones de enlace, etcétera. Es decir, esa mejora sustancial frente al fuego, que es la CCA S1B, S viene de smog, humos, D1 de droplets, desprendimiento de gotas o partículas incandescentes y A1, acidez. CCA S1B D1A1, pues sería cumplir la no propagación de la llama, la no propagación del incendio en la categoría CCA, la baja generación de calor de la CCA y luego S1B es baja emisión de humos y además baja alta transparencia a partir de un 60%. D1, que el desprendimiento de gotas o partículas incandescentes que pueden generar nuevos focos de incendio tenga que estar tan atenuado como que esas gotas o partículas no se autoextinguen en menos de 10 segundos. D2 significaría que es libre, que con las gotas o partículas no hay ningún control, y D0 que las gotas o partículas incandescentes no se desprenden, es decir, que no hay gotas o partículas. A1 es la máxima acidez, la máxima, no la mínima, el máximo, el nivel más estricto de acidez en los gases emitidos, ¿vale? Antes los cables AFUMES antes del CPR eran tipo A2, serían el equivalente a A2 y ahora son A1, ¿vale? La mínima acidez, ¿vale? Un pH superior a 4,3 y la conductividad de los gases inferior a 2,5 microsiemens por milímetro. Es decir, unos valores muy estrictos y siempre lo que ha supuesto el reglamento CPR respecto a los cables AFUMES que ya existían, aplicar nuevos ensayos como la baja generación de calor o el desprendimiento de gotas o partículas o la emisión de humos en cuanto a cantidad y aceleración, ¿vale? No la transparencia, que ya se medía antes, pero sí la cantidad de humos. Nuevos ensayos y los que existían se han hecho más estrictos, es decir, el reglamento CPR vino a incrementar la seguridad claramente de los cables, independientemente de que luego las normativas de cada país, cada uno elige lo que le parece. Pero el reglamento CPR, el espíritu es, usted tiene que acogerse a este sistema de clases y luego en su país exija lo que le parezca. Aparte, existen una serie de recomendaciones, ¿vale? De lo que se pide, que son
relativamente homogéneas en Europa, ¿vale? Existe una serie de recomendaciones. Pero lo que se diga respecto a la reacción al fuego tiene que estar acogido a este sistema de clases. No valen otros ensayos ni aunque sea añadidos. Hombre, si le voy a dar más seguridad, bien, pero ese ensayo me lo aplica usted fuera de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, los únicos ensayos válidos son los del reglamento de productos de construcción. Hombre, pero yo puedo elegir lo que quiera, tampoco valdría. Ni en una norma privada se puede elegir, ¿no? Pero oiga, yo en mi edificio pongo lo que quiera. Usted tiene que elegir solo ensayos que vengan aquí. Si luego le dan otros, si usted quiere aceptar lo que sea, bien, pero no lo ponga escrito porque, insisto, estaría fuera de lo que dice el reglamento de productos de construcción, que habla de que el único lenguaje que existe para los cables, para la reacción al fuego de los cables es este, ¿vale? Bien. Bueno, y luego añadir el control de calidad, el sistema de evaluación y verificación de la constancia de la continuidad de la prestación. Es esto, ¿no? Lo que decíamos en el 4, pues ningún control. En el 3, pues con un ensayo de un laboratorio notificado y luego pues su control permanente, ¿vale? Y el 1 más que ya tiene un control de la producción también. Por eso decíamos que incluso las clases también evidencian una mayor exigencia también en cuanto a lo que sería la continuidad de esa certificación que hemos conseguido, ¿vale? Entonces, el sistema 1 más es el más estricto que, como veis, se aplica a los cables de alta seguridad. Bueno, seguimos adelante. Bueno, pues para los cables de la clase CCA S1B de 1 a 1, estos que tienen la cubierta de color verde o, bueno, de 750 voltios tipo AFUMES Class con sus diferentes colores, hemos hablado de que la clase de referencia que se nos pide es la CCA S1B de 1 a 1, que comporta todos estos ensayos de fuego. ¿Vale? Los que hemos visto antes, pues aquí los tenemos y tal. Y esto es AFUMES Class de 1000, este sería el de 1000 voltios, pero está también el de 750 voltios, con esta clase de reacción al fuego. Si yo a esto le añado la resistencia al fuego, que es algo que también está dentro del reglamento de productos de construcción, pero que todavía no tiene norma armonizada y por eso no ha salido clases de reacción, clases de resistencia al fuego, que sí que vendrán, ¿vale? Pero todavía no. Bueno, pues está de añadido de momento la resistencia al fuego que se pide en la normativa española y entonces ya tendríamos el cable de cubierta naranja de la FUMES Class Fix. Este sería alta seguridad, que cumple todo esto. Como le añadimos otro ensayo más, sería AS más, ¿vale? Para la resistencia al fuego. Aquí tengo muy buena reacción al fuego, aquí tengo, por supuesto, muy buena reacción al fuego y además resistencia funcional al fuego. Aunque el cable se queme, me va a seguir dando servicio. ¿Por qué? Porque este lo utilizo para servicios de seguridad no autónomos o servicios con fuentes autónomas centralizadas, aquellos que tienen que seguir funcionando en caso de un incendio. Bueno, y aquí pues comentamos que los cables AFUMES FIRS, bueno, pues pueden tener diferentes composiciones, si bien lo que se pide es que se cumpla la EN 50200. No en esta parte, sino más adelante. Se dice aquí, hablamos pues de que nosotros como fabricante damos el extra de que el cable cumpla la máxima categoría en tiempo de resistencia al fuego, 842 grados centígrados durante 2 horas. Ya que la norma establece 15, 30, 60, 90 o 120 minutos. Nosotros damos la máxima categoría. Bien. Seguimos. Bueno, un repaso de los cables principales con la clase ECA, ¿no? Esa típica de los cables de PVC, el RVK, el RV, ¿no? Los cables de 1000 voltios, el VVK, ya un poco más extraño, el ALXZ1, el cable de aluminio convencional de baja tensión, ¿vale? Los de 750 voltios flexible y rígido, el cable que se utiliza para los enrolladores, luego lo veremos, el AC05VF o el cable de goma, ¿no? Estos todos cumplen la ECA, ¿vale? Estos cables pone aquí guión F, diréis, bueno, pero si es guión F, servicios móviles, ya no se incorpora permanentemente a las obras, no le aplica el reglamento de productos de construcción. Cierto, para ese uso no necesitarían clase de reacción al fuego ni les aplica el reglamento, pero estos cables yo también los puedo utilizar en servicios fijos y en ese caso sí que tienen que tener su clase de reacción al fuego asignada y cumplir todo lo que pide el reglamento de productos de construcción. Seguimos. Los de la alta seguridad, CCAS1B de 1 a 1, pues hemos visto el de 1000 voltios, el resistente al fuego de color naranja, el armado de las zonas con riesgo de incendio y explosión, la versión en aluminio también, el RZ1K, bueno, pues en aluminio al RZ1. Y el cable de 750 voltios. ¿Vale? Estos serían pues de la clase CCA, como vemos aquí, marcada en su cubierta. Bueno, aquí marcada en el aislamiento porque este cable no tiene cubierta, como hemos dicho. ¿Qué comporta el CPR? Vale, pues comporta una obligación documental, es decir, además de yo haber certificado el cable, si no es FCA, que sería lo normal, ya que es muy raro el cable que es FCA, ¿vale? Certificarlo
hacer una comprobación de esas propiedades frente al fuego en un organismo externo que esté acreditado, ¿vale? Luego yo tengo que elaborar la declaración de prestaciones. Esto lo elabora el fabricante, no el laboratorio. Es una autodeclaración. Yo declaro que he hecho todo esto correctamente, entonces elaboro una declaración de prestaciones con el contenido que me pide el CPR, ¿vale? Donde se identifica, por supuesto, se le da un número, se identifica el producto, se dice cuáles son los usos, se identifica el fabricante, se dice cuál es la clase de reacción al fuego, se dice expresamente también quién ha sido el organismo que ha certificado ese producto, se dice expresamente que se cumple el reglamento de productos de construcción y una cosa muy importante, cómo se identifica el producto, hay que identificarlo totalmente. No vale poner un genérico y luego callarme las secciones. No, hay que enumerar el rango de secciones que van incluidas en esta declaración de prestaciones. Porque cuando yo certifico una familia de cables, no certifico infinitas secciones. Doy una serie de secciones representativas, se aplican unas reglas de aplicación extendida que se llaman, y con esas secciones yo tengo un abanico de secciones, pero no todas. Como no tengo todas, lo suyo es declarar el rango de secciones que yo cubro con esa declaración de prestaciones. Si no, no estoy haciendo bien las cosas, porque estoy dando por entendido algo que no tiene por qué entender nadie. Y puedo estar engañando al público porque no estoy identificando claramente qué productos están incluidos en esa DOP. ¿Vale? Bien. Bueno, DOP viene de Declaration of Performance, declaración de prestaciones. Vale. Bueno, como dice, la DOP debe recoger claramente el rango de secciones del cable que cubre. Es decir, no me vale poner RZ1K. No, RZ1K desde 1 por 1,5 hasta 1 por 300. Desde 2 por 1,5 hasta 2 por 25, por ejemplo. Desde 3G1,5 hasta 3G25, por así decirlo, o 3G16. Desde 4G1,5 hasta 5. Todo lo que esté incluido, todo lo que cubre, tiene que estar ahí especificado. Si no, no vale. Bien. Bueno, otra de las cosas es aplicar el marcado CE. Mientras que la declaración de prestaciones es un documento más de oficina, por así decirlo, el marcado CE, como sabéis, es un documento más de campo, ¿no? De hecho, vendría marcado en el propio cable, si no fuera porque el reglamento CPR nos dice que ahora el marcado CE debe ir acompañado de un resumen de esa declaración de prestaciones. Todo esto no se puede poner en la cubierta de un cable, por lo tanto tendrá que ir en una etiqueta, ¿vale? O pegado al plato de la bobina o en la documentación que acompaña a la bobina, como pasa muchas veces con bobinas grandes, ¿vale? Una documentación adicional y ahí viene ese marcado CE, que es esto, con toda la información que tiene que acompañarme, ¿vale? Esto es un ejemplo que viene en la norma, en la N50575, que es la norma armonizada de la que hemos hablado antes, la norma armonizada para la reacción al fuego, ¿vale? Pero dice claramente que no tiene por qué tener este aspecto, pero sí este contenido. Entonces, nosotros aquí lo tenemos con toda la información cercana al marcado C, ¿vale? Y este igual, este más o menos el aspecto se parece, ¿vale? Pero no tiene por qué tener este aspecto, pero sí todo el contenido. Y una de las cosas que tiene es la numeración de la DOP, de tal manera que yo nunca me pueda confundir este producto con otro, diciendo que este marcado CS corresponde a esta declaración de prestaciones concreta, ¿vale? Ese es un detalle también importante. No es que se llama FUME, no es que aquí lo han llamado, no, el número. Y con el número yo enlazo tanto esto, este documento, esta información en campo con la información en oficina, por así decirlo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer un repaso de las clases de reacción al fuego que exigen las reglamentaciones. Recuerdo, como he dicho, el reglamento CPR te exige que cualquier reacción al fuego de los cables para incorporación permanente a las obras de construcción, tiene que acogerse a ese esquema de cables y solo a ese esquema, ¿vale? Pero no te dice lo que tienes que aplicar en cada caso. Te dice, oye, tú elige lo que quieras, pero lo que eliges tiene que estar aquí, ¿vale? Bien, la clase mínima CCA S1B de 1 a 1, para cables de energía de baja tensión, según el reglamento, se pide en locales de pública concurrencia, instalaciones de enlace, líneas generales de alimentación, derivaciones individuales, centralizaciones de contadores, en todos esos casos se pide esa clase. También en locales con riesgo de incendio o explosión, como hemos visto antes, no vale, antes de entrar el CPR, el RVMV-K, pero estos PVC ya no cumple la alta seguridad, por lo tanto tiene que ser el nuevo cable, el que dijimos antes, enviando las V por Z1, RZ1, MZ1-K, ¿vale? Y ya no en el reglamento de baja tensión, pero sí
en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, Real Decreto 2267/2004, se pide que en los falsos techos y suelos elevados en industrias, todo tipo de cables sean de esta clase mínima. CCA S1B de 1 a 1, ¿vale? Y como no es el reglamento de baja tensión y solo habla de cables en general, se refiere a todos los cables, ¿vale? Cables de energía o cables de control, comunicaciones, todo lo que vaya en falso techo o suelo elevado, el suelo técnico famoso, todo eso tiene que ser cable de la clase CCA S1B de 1 a 1, como dice el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales. ¿Más exigencias? Bueno, pues en la Comunidad de Madrid se pide en todo interior de edificio destinado principalmente a viviendas, en todo interior, es decir, ya sabemos que las instalaciones de enlace de un edificio de viviendas siempre tienen que ser de alta seguridad, ahí no hay duda. Bueno, pues todo lo que no sea instalación de enlace también dentro de la Comunidad de Madrid, es decir, zonas comunes, interiores de viviendas, interiores de locales comerciales de esos edificios destinados principalmente a viviendas, ahí se exige cable de alta seguridad, ¿vale? Y eso mismo ya también desde finales de 2023 se exige también en Cataluña, ¿eh? Aquí tenéis los decretos 17/2019 y 192/2023, ¿vale? En viviendas. En Madrid, además, se pide en locales de reunión, trabajo y usos sanitarios independientemente de su aforo, ¿vale? Sabéis que el reglamento establece como pública concurrencia una serie de locales, ¿vale? Y esos todos tienen que tener cable de alta seguridad. Este decreto de la Comunidad de Madrid nos dice que para los locales que están limitados a más de 50 personas, según el reglamento, ¿vale? El reglamento te dice, por ejemplo, pues que un establecimiento comercial tiene que tener más de 50 personas para ser publicado en concurrencia. Aquí te está diciendo, no te dice que tenga que ser publicado en concurrencia ya, pero sí te dice que el cable, independientemente de su ocupación, tiene que ser ya cable de alta seguridad. Clase CCA S1B de 1 a 1, tipo AFUMES Class, ¿vale? Importante, ¿vale? Ya no establecen limitación de aforo para el cable, no para la calificación como pública concurrencia, sino para el cable. Entonces, importante, ¿vale? Y, bueno, pues eso, reunión, trabajo y usos sanitarios, independientemente de su ocupación. Es decir, esa limitación del reglamento ya no existe en la Comunidad de Madrid. Seguimos. Los cables de la clase FA en el reglamento actual se piden estrictamente en los cables que van en huecos de la construcción, aunque en general, insisto, los cables de PVC se vienen haciendo ya con clase FA desde siempre, ¿no? Se pide solo la no propagación del incendio. Es cierto que la norma se hizo un poquito más estricta que antes del CPR, pero bueno, en general los cables ya podían cumplir esa nueva exigencia y por defecto se dan cables FA, pero estrictamente con el reglamento en la mano se pide solo en huecos de la construcción, ¿vale? Si van en huecos de la construcción. Es decir, en una industria, en hueco de la construcción, mínimo FA, pero si no va en hueco de la construcción en una industria, no es zona ATES, ni suelo elevado, ni falso techo, y lo meto en una bandeja, pues me valdría un cable, incluso que no fuera FA, ¿vale? Pero esto va a cambiar cuando aparezca el nuevo reglamento, ¿eh? También, porque si irán a una clase, valdría, perdón, una clase FCA, en esto que he dicho, ¿vale? Si yo no tengo, si yo no estoy en esta situación de en hueco de la construcción o que se me pide cable de la clase FCA, pues en el resto de casos valdría clase FCA. Pero esto va a cambiar porque cuando salga la nueva reglamentación se pedirá FCA. Por lo tanto, estos valores mínimos de clase de reacción al fuego por encima de la FCA es lo que va a imponerse en general. Además, es una exigencia muy básica y muy baja, ¿vale? Bien, pero estrictamente ahora mismo, insisto, en huecos de la construcción. Bien, y si no estoy ni en los casos anteriores ni en hueco de la construcción, estrictamente valdría una FCA sin comportamiento declarado a día de hoy, ¿vale? Pero como digo, esto cambiará inminentemente cuando se renueve el reglamento. Bien. La clase DCAS2 de 2 a 2 es la que se pide para cables de comunicaciones, cables de telecomunicaciones según la orden ECE, ¿no? Que modifica los contenidos de la ICT. ¿Vale? Pares trenzados, coaxiales y fibra óptica, lo que vaya en general en interior de edificios, tiene que ser con esa clase de reacción al fuego mínima, la DCAS2 de 2 a 2, con el detalle de que si comparten canalización o están en contacto con cables de clase superior, deberá ser al menos igualada a esa clase. Es decir, si yo comparto canalización con un cable CCAS1B de 1 a 1, pues ya tendré que igualar esta clase lógicamente a esa otra, ¿vale? Eso es importante. Y por defecto, hombre, si estamos en un emplazamiento público, aunque sea un cable de comunicaciones sin tensión asignada, que por tanto no está sometido al reglamento de baja tensión, lo suyo es estar en esos niveles de reacción al fuego, ¿no? Vamos, ya hemos visto ejemplos donde evidentemente lo del fuego no es algo a banalizar
y además muchos de los incendios tienen origen eléctrico. Entonces, vayamos más allá de la reglamentación, cojamos el espíritu de la norma y, oye, donde el riesgo de incendio no sea despreciable, yo creo que conviene considerar cables con la clase CCA S1B de 1 a 1, que no comprometen la viabilidad económica de la obra y lo hacemos de una vez bien. Tenemos nuestra responsabilidad como ingenieros también. Bueno, otras clases, la más estricta de todas, se exige en túneles ferroviarios de más de 1 kilómetro, aunque en general se está extendiendo para el resto de túneles, ¿no? Esto es un reglamento europeo sobre seguridad en túneles ferroviarios y ya nos vamos al nivel B2CA S1A de 1 a 1. Todavía un estatus superior a la pública concurrencia, que lo conozcáis. Bueno, hacemos un resumen. Todos los cables que se instalan permanentemente en obras de construcción tienen que tener su clase de reacción al fuego asignada, siendo mayor a la FCA, ya sabemos, la tiene que calificar un organismo externo acreditado en la Unión Europea, marcado CE y declaración de prestaciones. Estas son las obligaciones, ¿vale? Bueno, nos vamos más allá, vamos con las aplicaciones generales de los cables, ¿vale? Bien, vamos a ver para qué vale cada cable, más o menos de forma resumida, ¿no? ¿Vale? El reglamento electrotécnico para baja tensión fija los tipos de cables a emplear en cada instalación, ¿no? La elección dependerá del emplazamiento, de la parte de la instalación, del sistema de instalación, pues bueno, depende de una serie de cosas, ¿no? Nosotros vamos a la ITC concreta, ¿no? Según el uso que tengamos, tendremos luego unos sistemas de instalación aceptados, ¿vale? Porque, por ejemplo, no sé, en una vivienda, pues no me admiten los cables grapados directamente a la pared, ¿no? Y en un pública concurrencia, pues no me admiten un cable que no sea de alta seguridad. Entonces, pues todo esto son limitaciones. Entonces, la ITC nos dirá qué sistemas de instalación nos admite. Con esto y la ITC más sistema de instalación, sabremos qué tipo de cable poder instalar, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Son, al fin y al cabo, reglas eliminatorias, pero hay que cumplir todo lo que vale para ese ITC, pero además para ese sistema de instalación, ¿vale? Pues sí, bueno, es que en una pública concurrencia me dicen que el cable de la clase CCA es 1B de 1 a 1. Pues yo cojo este que tengo aquí y lo grapo a la pared. Ya, no. Te dicen ese, pero tienes que ver si ese sistema de instalación está admitido. Y en un pública concurrencia, un cable grapado a la pared directamente ya no valdría este, porque te piden que tenga conductores rígidos y que sea armado, con lo cual este no vale. Bueno, como digo, el RVT prescribe la instalación de cables tipo AFUMES Class en los locales de pública concurrencia y las instalaciones de enlace y derivaciones individuales. Estas instalaciones de enlace, unen las redes de distribución de las compañías con las instalaciones de usuario. Ahora comentaremos sobre esta discriminación entre instalaciones de enlace y derivaciones individuales. Bien. Bueno, como ve, como pongo aquí, importante la nota, cuando salga el nuevo reglamento ya no considera las derivaciones individuales como instalación de enlace, ¿vale? Pero a la calidad del cable tiene que seguir siendo la misma, cable de alta seguridad. Ya no la considerará, seguramente porque ya como los ICPs los tenemos abajo y tal, pues ya instalación de enlace aquí, acortadita, y el resto ya puramente 100% del usuario a todos los efectos, aunque la compañía, el artículo 14 del reglamento, te puede decir cómo tienes que hacerlo, ¿no? Vale. Pero vamos, como instalación de enlace será solo esto. Aunque, insisto, es casi una pura terminología, ¿eh? Vale. Bien, esto sería un edificio de viviendas, por ejemplo, esto sería la acometida, ¿vale? Que forma parte de la red de distribución de la compañía eléctrica. Muy importante, acometida. Lo digo porque a veces se llama acometida a esto, a las derivaciones individuales, ¿vale? Y tal. Pero la acometida es esto. La parte de la red de distribución, típicamente la red de distribución viene por aquí y se deriva para este edificio. Esa derivación es una acometida, ¿vale? Y es propiedad de la línea, es propiedad de la distribuidora. Bien, esto sería caja general de protección, línea general de alimentación, ya parte de la instalación de enlace, centralización de contadores, derivaciones individuales, cuadro general de mando y protección e instalación interior. Bien. Esto es lo que llamamos la instalación de enlace, aunque insisto, ahora mismo todavía incluye las derivaciones individuales, pero con el nuevo reglamento pues incluirá, las excluirá y la instalación de enlace será solo esta parte de aquí, desde la caja general de protección, línea general de alimentación y centralización de contadores. Vale. Bueno, ya lo hemos comentado. Todo lo que son, más que nada es para ilustrar que todo lo que son instalaciones de enlace más las derivaciones individuales, ¿vale? Eso se tiene que hacer siempre, sea edificio de viviendas, sea de lo que sea, con estas unidades o con unidades equivalentes. A veces la protección general y la medida están juntas, como en una vivienda unifamiliar, y a veces se alimenta desde un centro de transformación propio. Vale, pues asimilando lo que es este esquema a cualquier caso, todas las instalaciones de enlace se hacen con cables tipo AFUMES Class, cables de alta seguridad, eso siempre. Vale. Bien, bueno,
Vamos cable por cable, de los más de más común uso. Instalaciones en general, locales de pública concurrencia, los cables tipo AFU-mezclar de 750 voltios, ¿no? Derivaciones individuales y emplazamientos en los que se requieran las mejores condiciones frente al fuego, ¿no? Ya digo que no tiene sentido ya en 750 voltios no emplear este cable prácticamente, porque, insisto, es irrisoria la diferencia entre este cable y el de PVC, ¿vale? Su antecesor generacional, por así decirlo, es irrisorio y con este cumplimos todo. Cumplimos para los casos más estrictos y para los más leves, ¿no? Por lo cual no merece la pena ni duplicar esto. Bueno, luego instalaciones en las que no se prevean mejoras frente al fuego, se entienda despreciable el riesgo de incendio, pues claro, las versiones de PVC sean flexibles, como es el de la izquierda, o sean rígidos, como son los dos de la derecha, ¿vale? Y además, bueno, recordamos que el CTE amplía a todas las instalaciones de edificios la obligación de instalar cables AFUMES. Pero bueno, como el Código Técnico de la Edificación es una reglamentación general y existe una más específica que es el reglamento, parece que una cosa ha nublado la otra, pero el CTE realmente es más estricto que el reglamento porque habla de que cuando haya posibilidad de propagación interior o exterior, nosotros tenemos que aplicar los cables buenos, ¿no? Que son los de alta seguridad, ¿no? Que está diciendo que todas las obras se deben construir con este espíritu, ¿no? Vale. Y no solo eso, velar por la seguridad de las personas, por la evacuación de las personas, por la seguridad de los equipos de extinción y rescate, es decir, que todo al final te engloba dentro de lo que sería un producto de buena calidad frente al fuego, ¿no? Bien. Bueno, estos serían los cables de 750 voltios tipo AFUMES, ¿no? En sus 5 coloraciones básicas, marrón, negro, gris, azul y amarillo verde, o bueno, como ejemplo. Seguimos con esas aplicaciones. Si nos vamos ya al cable con cubierta de 1000 voltios, bueno, pues este hombre no lo vamos a meter bajo tubo en las viviendas en general porque va a costar, ¿no? ¿Vale? En lo que son interiores de viviendas. Bueno, pues es para otro tipo de instalaciones, ¿no? Ya de más energía, de más nivel, donde, bueno, pues como pueden ser pues las líneas generales de alimentación, que el reglamento nos pide que sea cable de este tipo, unipolar, sea de cobre o aluminio, y con su cubierta de 1000 voltios, ¿vale? Derivaciones individuales, y emplazamientos en los que se requieran las mejores condiciones frente al fuego, ¿vale? Es decir, bueno, además de los locales de pública concurrencia y de los casos que hemos comentado antes, pero donde además se requieran mejores propiedades, no porque no lo diga la norma vayamos a obviarlo, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien, más casos. Bueno, el cable resistente al fuego para servicios de seguridad no autónomos o servicios con fuentes autónomas centralizadas. Aquello que tiene que dar servicio, ¿vale? Por ser un servicio de seguridad y especialmente en condiciones de fuego, pues si no es autónomo, porque tenga su propia autonomía para funcionar, que dependa de una línea que lo alimente, pues evidentemente ese cable tiene que ser este cable naranja, ¿no? El resistente al fuego, 842 grados durante 2 horas. Bien. Más. Bueno, para centrales de detección y alarma, pues lo que utilizamos igualmente que para megafonía de seguridad, el cable a utilizar es este, ¿no? Cable tipo AFUMES Class First Detect Signal, trenzado y apantallado, ¿no? Para evitar interferencias electromagnéticas. Y bueno, pues un cable de 300/500 voltios para esas conexiones de esas centrales de detección, sean convencionales o sean analógicas. Resistente al fuego. Estamos hablando de servicios de seguridad. Bueno, el RVK, pues bueno, prácticamente donde se utiliza un cable de 1000 voltios y no se prevea utilizar o no sea obligatorio utilizar el RZ1K, el cable de la cubierta verde, ¿no? Pues entonces puedes poner el RVK, pero vamos, donde el riesgo de incendio pueda ser despreciable, es decir, que no te pidan el otro cable y que, por ejemplo, pues el cable vaya enterrado directamente o bajo tubo, pues ahí sería el caso, ¿no? Porque en general, incluso aunque sean bandejas en una industria y no me lo obliguen, lo propio sería poner el cable de color verde, ¿no? Este sería el mismo cable, pero ya con los conductores rígidos, ¿no? Como veis, la cuerda más rígida, ¿no? Por eso es RV y no tiene el guión K, que como hemos visto antes significa flexible para instalaciones fijas. Este sería el cable típico de electrodomésticos y de enrolladores de interior, H05VV-F, flexible para servicios móviles. Claro, como dije yo antes, servicio móvil es cuando yo muevo el cable en tensión o cuando lo pongo y lo quito. Un enrollador es un cable típico de poner y quitar, ¿no? Y bueno, igualmente si estamos conectando a una toma de corriente, una lavadora, un lavavajillas, pues este sería el típico cable que nos viene, ¿no? Con ese guión F de servicio. Bien, este sería el cable que hemos dicho armado para zonas con riesgo de incendio o explosión, ¿vale? Por eso lo llamamos AFUMES Class ATEX, como se quiere esa protección adicional y además se pide clase CCA S1B de 1 a 1, nosotros damos la A, que es mejor todavía, ¿vale? Pues se pone este tipo de cable, ¿vale? Salvo
que yo vaya a utilizar un tubo o canal protectora de especiales propiedades que nos dice la ITC BT29. En ese caso, yo podría poner un cable normal, pero que fuera CCA S1A de 1 a 1. Es decir, o el RZ1K verde, que he visto normal sin armadura, o el cable de 750 voltios. Pero, insisto, tiene que ir canalizado de principio a fin de aquella manera. Si no, con este sería el que tendríamos que poner porque vaya, por ejemplo, en una bandeja, ¿no? El caso es que lo que se quiere es proteger la canalización, ¿no? ¿Qué es lo que estamos intentando evitar? Estamos en un emplazamiento donde es local con riesgo de incendio o explosión. Puede haber atmósferas explosivas. Si yo tengo la atmósfera explosiva y por descontado voy a tener oxígeno del aire, solo necesito la fuente de ignición para el desastre, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Actuar sobre la fuente de ignición y evitarla. Son zonas donde a lo mejor pues, se mueve maquinaria pesada, es decir, que es susceptible de que la canalización de alguna manera pueda ser agredida y esa agresión puede, bueno, provocar la chispa que provoque el desastre, ¿no? Entonces, lo que intentamos es eso, que la canalización ya esté sobreprotegida para que no se dé esa situación ni en condiciones de un accidente, por así decirlo. Vale. Bien. Seguimos. El cable apantallado que decíamos, pues bueno, pues instalaciones en las que se precise adecuada compatibilidad electromagnética, ¿no? Queremos proteger el entorno de lo que genera el cable o lo que genera el entorno sobre nuestro cable. Pues lo ponemos con una pantalla, ¿no? Y como recuerdo, mínimo cobertura del 60%. Pantallas donde los hilos están muy holgaditos por aquí, eso no cumple. Bien. Más cosas, cables para servicios móviles, el que hemos comentado antes, el Flextreme Max, ¿vale? Servicios móviles, bueno, para prolongadores industriales, de intemperie, tendidos sumergidos, provisionales de obras, ferias y stands en exterior, porque en interior, claro, ya el tema de los humos, pues ya habría que ir a un cable con mejores propiedades frente al fuego, ¿de acuerdo? Bien, más cosas. Esto sería la versión de aluminio, ¿vale? Cables con conductores de aluminio. Este sería el de alta seguridad, un conductor de aluminio. Bueno, pues para lo mismo, instalaciones de enlace, aquellas instalaciones en las que el riesgo de incendio no sea despreciable. Pero yo quiero poner aluminio porque es una línea de potencia, ¿vale? Pasando de cobre a aluminio voy a ahorrarme algo y tal. Resulta que no voy a pasar de uno a varios conductores por fase, aunque tengo que elevar la sección, me salen las cuentas, bueno, pues entonces tiro con cable de aluminio con las propiedades frente al fuego mejoradas, ¿vale? Siempre insisto, esto sería si acaso un sustituto de los RZ1K de cierta sección, ¿no? No general, porque insisto, no vale para todos los sistemas de instalación y solo se hacen unipolares a partir de 16 milímetros, etc. Y luego, pues estarían, por ejemplo, el cable de las redes tensadas o redes posadas, ¿no? Típicamente, pues redes de compañías eléctricas antiguas, o bueno, donde no se hace el tendido subterráneo, ¿vale? Pues entonces tenemos este cable para tender con un fiador, ¿no? ¿Vale? El RZ. Son los conductores arrollados y luego típicamente lleva un fiador de acero o el propio neutro es de una aleación especial que soporta la tensión que necesita para que el cable sea colgado de los apoyos, ¿vale? También hay disponibilidad en cobre de ese tipo de cable, normalmente de secciones menores. Alimentación de motores con variadores de frecuencia, pues tenemos este tipo de cable, ¿no? El RZ1, C4 o Z1-K, con su pantalla de trenza de cobre y con su conductor de protección simétricamente distribuido. Es decir, entre estos tres conductores sumarían lo que sería el conductor de protección. Si esto es un 3% por 240, pues estos entre los tres tendrían cada uno 120 partido por 3. ¿Vale? Y entre los tres sumarían la sección mitad del conductor de protección. ¿Por qué se reparte simétricamente? Bueno, pues para compensar las inducciones. Si yo pongo todo el conductor de protección aquí, este le induce, pero este le induce distinto y entonces se produce un desequilibrio, ¿no? Y aquí hay que mimarlo todo eso mucho porque estamos con electrónica, ¿vale? Y con entornos sensibles. Entonces, por eso se reparte simétricamente, ¿vale? Esto es alimentación de motores con variadores de frecuencia, es decir, el cable que interconecta el motor con el variador de frecuencia con el motor, ¿vale? Y es de alta seguridad ya. CCA S1B de 1 a 1 para cumplirlo todo, ¿vale? Bueno. Igualmente, pantalla de trenza de cobre superior al 60%. Para aplicaciones fotovoltaicas, para autoconsumo tenemos el Afumex Sun, ¿vale? Cable con la clase CCA S1A D2A1, ¿vale? Afumex Sun, H1Z2Z2-K para autoconsumo. Para grandes plantas fotovoltaicas, pues ya tendríamos el Prismian Prisolar, también H1Z2Z2-K con otras propiedades, mejores propiedades frente al agua, por ejemplo, y mejores propiedades frente al fuego, ¿no? Mejores propiedades frente al agua para estar enterrado directamente. Este soporta el agua bien también, ¿vale? Pero estamos hablando de que el Prismian Prisolar es para especiales condiciones extremas de instalación fotovoltaica donde el cable puede permanecer sumergido durante mucho tiempo.
Y la Fumexum, pues lo que tiene es muy buenas propiedades frente al fuego, ¿vale? Unas propiedades excelentes con clase CCA S1A D2A1. Bueno, como dijimos antes, de los extras del Prisma Amprisolar, tanto su certificación TÜV como lo que es el ensayo especial de resistencia a la acción del agua. Los cables Premium Amprisolar tienen vida estimada de 30 años en las condiciones de una instalación fotovoltaica, ¿no? Y superan ensayos de intemperie, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que lo supera el Afumexum, pero bueno, aquí, como digo, pues por sus especiales condiciones de instalación, en muchos casos, pues supera un ensayo específico de instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? 12.000 horas a una tensión máxima sumergida. Y vamos con la última parte, la de los cálculos, ¿no? Después de ver un poco todos los cables, pues vamos a ver un poco el procedimiento de cálculo de cables de baja tensión según el reglamento, ¿no? Y la norma de referencia. Bueno, para calcular un cable, primero debemos elegir el tipo de cable, ¿vale?, que se adecue reglamentariamente al emplazamiento donde va a dar servicio, lo que hemos dicho. Primero, y para eso, claro, hay que saber qué ITC le aplica. Ese ITC nos va a decir unos sistemas de instalación que acepta, y con esa ITC y esos sistemas de instalación también saldrán, en la propia ITC te dice los cables que valen. Insisto, que no solo vale con decir, no, el cable este vale para tal. Sí, vale para tal, pero tiene que ir instalado de determinada manera, ¿vale? Entonces, van de la mano las dos cosas, el sistema de instalación y el tipo de cable. Una vez sabido eso, ya podemos proceder a hacer los cálculos. Tomamos los valores que necesitamos, operamos y obtenemos la sección del conductor. Bueno, hay que aplicar 3 criterios, ¿no? El de la intensidad admisible o calentamiento, es decir, aquel que nos va a asegurar que el cable va a tener una vida útil lógica porque no vamos a sobrepasar su temperatura máxima en ningún momento, la temperatura máxima del conductor. La caída de tensión igualmente, que es el criterio que garantiza que la tensión eléctrica es adecuada en los bornes del receptor. Y por último, el cortocircuito, ¿no? Que la sección que asegura la integridad del cable ante los efectos de una sobresolicitación transitoria. Es decir, que por alguna razón pues se haya producido un cortocircuito que, como sabemos, nos va a elevar notablemente la intensidad del cable, al menos durante un tiempo. Entonces, eso también hay que coordinarlo con las protecciones. Ya es un cálculo un poco más exigente en el sentido de que necesita más datos que la propia línea, ¿no? Bueno, y la sección a instalar será la mayor que nos resulte de las 3. Vamos con un caso sencillo, ¿no? Una cámara frigorífica, por ejemplo, para un supermercado, con los siguientes datos sencillos, ¿vale? Simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una potencia, tensión 230 monofásica, coseno de phi 0,85, longitud de la línea 80 metros y canalización compartida con 3 circuitos más, ¿no? Ojo, porque los agrupamientos también son importantes. No es lo mismo tener un cable que cuando funciona se calienta y que esté solo o que esté acompañado de otros. Eso merece la pena considerarlo, merece la pena y es obligatorio considerarlo. Bien. Bueno, tenemos el circuito básico y tenemos que obtener la sección del conductor a instalar. Bien. Estamos hablando de un supermercado, pública concurrencia, pues tendremos que irnos como la ITC 28, pues nos dice que el cable tiene que ser de alta seguridad, clase mínima CCA S1B de 1 a 1. Ahí tenemos el punto 4E, nos dice los sistemas de instalación aceptados y cogemos cable de 0,61 kV bajo canal protectora suspendida. Y luego en el punto 4F nos prescriben cable tipo Afumex Class 1000 voltios, ¿vale? Clase CCA S1B de 1 a 1. Pues aquí lo tenemos, nuestro Afumex Class. Nuestro circuito en una canalización en la que había otros 3 circuitos, ¿vale? Que nos decían, ¿vale? En canales protectoras que vayan a alojar varios circuitos es recomendable utilizar cables con cubierta para no confundir los conductores de diferentes circuitos. Es decir, aquí se podría poner cable de 750 voltios, pero luego yo la fase de uno lo puedo confundir con el neutro de otro. Entonces, para eso mejor un cable multipolar, ¿vale? No conductores aislados, sueltos, sino multipolar que ya me abraza fase, neutro y conductor de protección. Y así yo este circuito sé que solo va aquí y este conductor de protección no lo puedo confundir con el conductor de protección de este otro circuito, por ejemplo. Bueno, las fórmulas para el criterio de la intensidad admisible son ya de sobra conocidas, tanto en monofásica como en trifásica. Ahí están los valores. Bueno, pues aplicamos, ¿no? Para sistemas de corriente continua, recordad que son las mismas fórmulas, pero aplicando coseno de phi igual a 1, ¿no? Como ya más o menos conocemos, ¿no? Y por cierto que las intensidades admisibles en las tablas valen para continua o eficaz, son valores eficaces de continua o alterna a 50 o 60 hercios, ¿vale? Porque a veces hay dudas de, ¿y esto para continua vale ahora que está la fotovoltaica? No, vale para continua igualmente, ¿vale? O alterna, valores eficaces de 50 o 60 hercios, tal y como dice la norma de referencia.
Bueno, obtenemos ahora la intensidad que va a pasar por el cable. Tenemos la potencia, la tensión de alimentación, el coseno de phi, aplicamos la fórmula, nos da 17,4 amperios. Bien, pues ya sé que esa es la intensidad base que voy a tener en mi circuito. Según el sistema de instalación, hay aproximadamente 50 tabulados, pues para ponerlo dentro de una canal protectora, el que tenemos es este, ¿vale? Esa es una canal protectora, ¿vale? Suspendida, que sería lo que fuéramos a instalar en este caso en el supermercado, ¿no? Y el sistema se corresponde con B2, ¿vale? Porque de esos 50 aproximadamente sistemas de instalación tabulados, se corresponden con 8 o 9 que existen de referencia, ¿vale? En este caso sería el B2. Y yo con el B2 ya puedo entrar en la tabla de intensidades admisibles, ¿vale? Sabiendo que tengo un cable AFUMES Class de 1000 voltios que es de 90 grados y por lo tanto tipo XLPE, porque no, soporta 90 grados, monofásica con 2 conductores cargados. Es decir, como yo ya sabía que era B2, tengo que entrar por aquí y me voy hasta XLPE2. 2 porque son 2 conductores cargados, fase y neutro. 3 sería si fuera trifásica, ¿vale? Porque en una trifásica, pues el neutro en general, salvo que haya incidencia de armónicos, no se considera activo y el conductor de protección tampoco. Bien, llegamos hasta el 2 por ser monofásica y XLP por ser cable de 90 grados termoestable. Bajamos por aquí, ya sabemos que esa es la tabla, la columna de las intensidades admisibles. ¿Vale? Bien, bueno, estamos hablando del criterio de la intensidad admisible, ¿vale? Pero está calculada para condiciones estándar esa tabla y nosotros no estamos en condición estándar, porque esa condición estándar es un solo circuito en la canalización y temperatura ambiente de 40 grados a la sombra. Pero nosotros tenemos un agrupamiento, no está solo el circuito en la canalización. Por lo tanto, habría que aplicar un coeficiente de corrección por agrupamiento. Muy bien. Como hemos dicho que está nuestro circuito y otros 3, en la canalización son 4 circuitos dentro de una misma envolvente. Esta es la tabla de coeficientes de corrección que nos sale en la UNIHD 60364-5-52, ¿vale? Entramos por esta primera línea, por esta primera fila, hasta 4 circuitos y nos da 0,70. Ya sabemos que tenemos que aplicar ese coeficiente de corrección. Ojo, quiere decir que la intensidad que nos sale en la tabla hay que multiplicarla por 0,7 y así se nos reducirá. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo un circuito solo generando calor que 4 circuitos generando calor. Y por eso nos dice, vale, como el calor es excesivo, me tienes que reducir la intensidad en tu línea. O lo que es lo mismo, aumentar la sección que teóricamente saldría si el circuito estuviera solo. Bueno, multiplicamos por el coeficiente de corrección 0,7, tenemos aquí la columna que habíamos sacado, ¿vale? La extraemos de la derecha junto con los valores de intensidad, los valores de sección que teníamos a la izquierda, multiplicamos por 0,7 y el primero que nos supere esos 17 y pico que nos salía es el que nos vale. Fijaos, al multiplicar 32 por 0,7 nos da 22,4 que nos supera los 17,4 amperios que nosotros tenemos que facilitar a la cámara frigorífica. Por lo tanto, por el criterio de la intensidad admisible, la sección sería 4 milímetros. ¿Vale? Por el criterio de la intensidad admisible. Vamos a ver por caída de tensión. El apartado 222 de la ITC 19 nos dice los valores de caídas de tensión y para usos generales en estos casos nos da un 5%. Bien, pues el 5% de 230, recordad, multiplicamos por 5 y dividimos por 100, o lo que es lo mismo, multiplicamos por 0,05 los 230 y nos da 11,5 voltios. Bien, bueno, las instalaciones interiores o receptoras se inician en el cuadro general de mando y protección, es decir, aguas atrás hay otras caídas de tensión, como sabemos. Estamos desde el cuadro hacia el receptor. Bien, aquí tenemos las fórmulas generales para el cálculo de la caída de tensión, incluyendo la reactancia. En este caso no hace falta aplicar la reactancia porque la sección es muy pequeña, con lo cual la fórmula se simplifica bastante y estaríamos en los valores de la izquierda. Puedo o utilizar la potencia o utilizar la intensidad. El resultado va a ser el mismo. Son dos fórmulas distintas. O sea, son dos fórmulas equivalentes, aunque son distintas, pero son equivalentes, el resultado será el mismo, depende de lo que yo tenga. ¿Quiero utilizar potencia? Pues esto. ¿Quiero utilizar intensidad y coseno de phi? Pues utilizo esta otra. Vale. Bien. La afluencia de la reactancia, como he dicho, pues hasta 35 milímetros cuadrados en cobre en general es despreciable, ¿vale? En cobre y en aluminio 70, con los cosenos de phi que normalmente se manejan. Si estamos ya en cosenos de phi raro, cuidado y aplicamos siempre la fórmula, la complicada, la de la reactancia, es decir, esta que tenemos aquí, ¿vale? Pero como estamos en caso simple, nos vamos a los valores simples y aplicamos esa fórmula. Un detalle, la conductividad gamma, aunque aquí sale Y, pero es gamma, es un valor propio de cada tipo de conductor y es sensible a la temperatura, por lo que en ausencia de cálculos detallados
se debe calcular con el valor de máxima temperatura, ¿vale? Es decir, el valor, en este caso, de 90 grados, porque es un cable termoestable. Aquí se pone termoplásticos termoestables, pero es termoestable, es 90 grados. 45,49 para cobre y 27,9. No el valor de 56 que se aplica a veces, que bueno, luego lo que viene en la UNE 20003 es 58, ¿vale? No, ese valor es para 20 grados. Vamos a poner que el criterio nos dice 56, ¿vale? Pero eso es para 20 grados. Cuando el cable está a mayor temperatura, ¿vale? Y fijaos que hemos dicho que el ambiente estándar son 40 grados, más lo que luego el cable se caliente por el funcionamiento de la cámara. Eso puede llegar hasta 90 grados y la variación de la conductividad es de 58 a 45. 45,5. Estamos en un 27%. No es baladí, es importante, porque puede ser la diferencia entre poner una sección u otra. Como no hemos calculado la temperatura del conductor, cosa que es posible y viene en nuestros catálogos, por ejemplo, pues nos vamos a la conductividad más desfavorable, 45,49. Bien, tenemos ese valor de conductividad que aplicamos aquí. 2 veces 80, ¿vale? La longitud, por 17,4, que es la intensidad que yo suministro a la máquina, por 0,75. Si luego hay que aplicar algún coeficiente, ya no digo, que nos diga el fabricante de la máquina. En principio, una máquina tiene esa potencia, tiene esa intensidad. Si fuera un motor, pues ya aplicaríamos aquí el 1,25, ¿vale? Igual también viene bien ponerlo aquí, pero no voy a entrar en ese detalle. Vamos al valor estricto de máquina, 17,4. Conductividad, la que hemos dicho, la más desfavorable, la de 90 grados, 45,49. Y la caída de tensión en voltios, 11,5. Y esto nos da 4,52. Por lo tanto, la sección normalizada inmediata superior son 6 milímetros cuadrados. Bien. Solución, al ser la mayor sección por los dos criterios y tal, pues la que hay que poner es el cable de 6 milímetros, el AFUMES Class 1000 voltios de 3G6. Y ahora sería necesario hacer comprobaciones por el criterio de cortocircuito, para lo cual se necesitan datos de las líneas anteriores, ¿vale? Datos de las líneas que tenemos en la instalación de enlace, por lo menos, ¿vale? Pero eso ya es un cálculo más prolijo. Esto es un poco un ejemplo básico y la sección que nos daría, pues esto es el AFUMES Class 1000 voltios de 6 milímetros. ¿De acuerdo? Pues esto, digamos, sería todo en lo que atañe a este curso que hemos dado, que os invito a que miréis otros cursos que tenemos también en la web, como de media tensión, de temas fotovoltaicos y más que iremos publicando, ¿vale? Espero que haya sido útil para lo que esperabais. No obstante, pues aquí tenéis mi contacto, tanto de teléfono como de correo electrónico, para lo que podáis necesitar o aclarar. Decíos muy importante que tenemos la aplicación Cable App basada en el reglamento de baja tensión y en el reglamento de líneas de alta tensión para hacer cálculos estrictos con el reglamento, ¿vale? Donde no elegirás un sistema de instalación que no te permita el reglamento, como pasa en otras aplicaciones gratuitas, y también vas a tener la solución cuando se necesiten varios conductores por fase que otras aplicaciones gratuitas no te dan. La nuestra calcula en todas esas circunstancias que podamos necesitar, ¿vale? Es tanto online en esta web como se puede descargar en Apple Store y en Google Play. ¿Vale? Igualmente, pues tenéis el Prismian Club, que bueno, es donde en teoría estaréis mirando este curso que hemos subido. Pues sabéis que en Prismian Club vamos colgando continuamente información técnica detallada, también información de pues cómo está el tema de la sostenibilidad, la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Ya tenéis muchos contenidos interesantes aquí, de muchos artículos, de cálculos, de elección de tipos de cables, es decir, artículos prácticos que van más allá de la publicidad de lo que se nos considera como un fabricante referente a nivel mundial, que estamos en todos los ámbitos del transporte y distribución de energía eléctrica, tanto bueno, pues en edificación, en instalaciones de distribución, o en tendidos submarinos, en enlaces submarinos, no sé, energías renovables, lo que podamos imaginar, pues ahí está Prismian Club, que es un gran fabricante de cables referente y un producto de alta calidad para sus instalaciones. Con todo esto, pues darles las gracias por la asistencia y atención y, bueno, pues quedamos a disposición para lo que podáis necesitar. Muchas gracias.